Entiendo que existen perspectivas sobre cómo deberían ser contabilizados los desembolsos. Cuando estamos hablando de los desembolsos por exploración y evaluación, nos estamos refiriendo a los gastos que inciden, es decir, cuando se hace prospección y exploración. ¿No es cierto? Como en el ejemplo que hemos puesto, que una persona que cuando está enfermita acude al médico y lo primero que hace es pagar su consulta para que el doctor le haga un diagnóstico con una prospección que es de carácter, podríamos decir, simplemente de reconocimiento, pero superficial, o sea, una cosita superficial. Y cuando ya le da las órdenes, ¿no es cierto? Le da las órdenes para que se haga las ecografías, análisis, etcétera, etcétera, estamos entrando al campo de la prospección, o digo de la exploración, que hemos hablado ya, que hemos abordado, que ambas van casi juntas, casadas, diría. Entonces, dice, siendo que existen diferentes perspectivas sobre cómo deberían ser contabilizados los desembolsos, los gastos. Los señores manejan otros términos y a veces nosotros no podemos entender por la exploración y evaluación. ¿No es cierto? Evaluación. La evaluación serían los informes que hacen los técnicos, los metalurgistas. Prácticas contables aplicables a los activos. Simplemente ellos se están refiriendo a los activos. Eso no tienen que inventar, ellos no tienen. Y ya la pólvora ha sido inventada. Sabemos que cualquier bien de uso de una empresa que está relacionada con sus actividades de la empresa va a sufrir pues un deterioro, una depreciación. Y en nuestro país existen pues normas sobre las depreciaciones. El decreto 24051 de la ley 1606 de 1994, que se pone en vigencia en 1995, ya es aplicable. Dice cuánto deberías depreciar una maquinaria, etcétera, etcétera, un vehículo, una herramienta, etcétera. El anexo a ese decreto 24051, el anexo al artículo 22, nos dice claramente, están establecidos porcentajes. A ver, ustedes pónganle cualquier depreciación que tenga una maquinaria X y que lo deprecien 50% cada año. Pero el próximo año ya no hay. Es decir, según la práctica que hablan estos señores. O sea, tú tienes que ponerle. No es pues así. De repente en sus países hacen eso. No sabemos, porque realmente a veces decimos, no, pero hay normas. ¿No es cierto? Principalmente las normas legales en nuestro país. Entonces, bajo los requerimientos, acá dice, de otros organismos emisores de normas, son diversas y a menudo difieren de las prácticas seguidas en otros sectores que podrían ser considerados análogos, parecidos. Cuando estamos hablando de análogo o analogías, estamos viendo de algo parecido, de algo más o menos similar. Objetivo, dice, mejorar las limitadas prácticas contables existentes para los desembolsos. Que las entidades que reconozcan activos para la exploración y evaluación con la comprobación del deterioro, o sea, de
de la depreciación. O sea que, bueno, de repente cada país, no se olviden, probablemente eso han considerado. Bueno, ya no vamos a hablar, a veces decimos sobre la leche derramada. Se dice, ¿no? ¿Es un decir o que simplemente me estoy inventando? ¿Qué dicen? A ver, jóvenes y señoritas, háblenme pues. Muy cierto, licenciado. ¿Ah? Es una forma de decir, licenciado. No es cierto, es una forma de decir. Claro, por ejemplo, yo no voy a ilustrar sobre la leche derramada. El año 1996 para nuestro país ha sido nefasto. Eso lo vamos a ver justamente en contabilidad petrolera. Y para que muchos de ustedes entiendan por qué probablemente soy evista, es decir, admiro a ese hombre. Entonces, lo que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada es promulgar leyes contrarias a las disposiciones, o sea, los neoliberales, así hay que llamarles a estos vendepatrias, hacen cualquier cosa con tal de entregar nuestros recursos a los extranjeros. Y claro, ellos llevarse una parte. Porque ese es el propósito de estos señores. No piensan. Estoy revisando mucha bibliografía también, estoy viendo. A veces sorprende esto, que durante 180 años no se han preocupado de muchas cosas. Que lo único que hemos hecho es entregar nuestros recursos a las transnacionales y quedarnos con migajas, con dádivas. Ahora la gente ya está despertando, principalmente en el campo, y eso me alegra a mí. Me alegra, porque ya no van a ser manejados como borreguitos, como ovejas. Están empezando a pensar. ¿Ya? Estos señores han hecho mucho daño al país. Y estoy hablando justamente de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿ya? Que en 1996, ¿no es cierto? Ya desde 1994, no se olviden que él ha tenido dos gobiernos y promulga 3 disposiciones legales. La ley 1544, que es la ley de la capitalización. La ley, simplemente les estoy adelantando, la ley 1600, que es la ley SIDESE, y la ley 1689, que es el código de petróleo, o sea, de las actividades hidrocarburíferas. Muy nefasto, porque con esas disposiciones legales entregan a las entidades, o sea, a las transnacionales petroleras, nuestros recursos y toda nuestra tecnología, bajo el pretexto de capitalización. Dice, 50% vamos a tener nosotros y 50% ellos van a tener, y vamos a tener mejores beneficios, vamos a crear, inicialmente dijo, 400,000 empleos. 400,000 empleos, más bien ha habido mucha gente que ha ido a la calle, porque las transnacionales han sacado trabajadores y nadie decía nada. Lo que es peor, ellos la llaman, por ejemplo, las transnacionales, esto está comprobado porque yo lo he visto, ya, han depreciado su maquinaria en 3 y 4 años. Eso no dice nuestra ley. La maquinaria, ¿en cuántos años se tiene que depreciar? 8, licenciado. 8 años.
O sea, porcentualmente estamos hablando de que cada año deberíamos depreciar 12.5%. Eso es lo que establece la ley. Pero ellos han depreciado para hacer una especie de recuperación en el acto de todas sus pequeñas inversiones que han hecho aquí. Y eso es lo que hacen las empresas transnacionales. Y aquí nos está hablando igual esto. A eso quería llegar para que ustedes me entiendan. ¿Ya? Y la comprobación del deterioro. O sea, estamos en eso. Revelar información que identifique y explique los importes que en los estados financieros de la entidad surjan la exploración y evaluación de los recursos minerales. A eso se refiere. Es que hay gente que no le entiende, probablemente lean 1000 veces, pero si no saben actividad minera no van a leer. Yo he leído y sé lo que quieren decir estos señores, aunque seguramente ellos tampoco entienden mucho. Más adelante considera un alcance de conocimiento de activos para la exploración y evaluación. ¿Ya? La exención temporal relativa a los párrafos 11, 12 de la NIC 8 está hablando de partidas extraordinarias. Ustedes han debido leer también esta NIC número 8. Medición de activos para la exploración y evaluación. Medición en el momento del reconocimiento. Elemento del costo de los activos para la exploración y evaluación. Nuestras leyes son claras. Bueno, les decía, la ley 843 es clara. ¿Cómo tenemos que contabilizar la maquinaria que nosotros compramos? ¿Quién quiere ganarse un puntito? ¿Quién quiere ganarse un puntito? ¿Cómo registramos? Pues, ¿qué dice nuestras disposiciones legales? Estamos hablando de Código Tributario, la Ley 843, la Ley 1606, los decretos reglamentarios, la Ley, ¿no es cierto?, o el Decreto Supremo 24051. ¿Qué dice? Vean que cuán importante es esto, conocer esto. ¿Para qué sirven las leyes? Bueno, para la maldita cosa. No sirve para nada. Para nada. ¿Ya? Espero que en el próximo congreso de la carrera, los estudiantes, si todavía están ustedes, si va a ser a fines de este año o el próximo año, tiene que desaparecer esta asignatura de contabilidad internacional. Tiene que volverse nuevamente a contabilidad superior, pero para ser contabilidad superior, que eso nos hace falta. ¿Ya? Nadie sabe cómo es eso. ¿A qué valor pues contabilizan ustedes? Al costo de compra, pues, al costo de adquisición. Una factura les va a decir eso. Si ustedes importan un vehículo que es para la empresa, va a tener su póliza de importación, con todo eso le van a dar y el precio facturado que le va a dar la casa, puede ser Toyota, Cruz, qué sé yo. O si traen maquinaria de Caterpillar, etcétera, tiene que ser a su valor. Usted no tiene que aumentarle valores. No tiene que decir, si la camioneta le ha costado $20,000, no tiene que decir, me ha costado $30,000. Para estos señores es fácil decir eso. ¿Ya? Por eso dice,
medición de los activos para la exploración, evaluación, medición en el momento de reconocimiento, elementos del costo de los activos para la exploración y evaluación, medición para posterior y reconocimiento, cambio en las políticas contables, realiza una presentación, ¿no es cierto? Por ejemplo, una presentación, una clasificación de activos para la exploración y evaluación. ¿Ya? Reclasificación de los activos y considera deterioro del valor y la información a revelar. Les digo, a veces agarran la depreciación como deterioro y agarran también como amortización, como hicieron las empresas transnacionales. Dice, se amortiza por decir, en 30%. Les digo que han depreciado en 3 años la maquinaria. ¿Y cuál era el objetivo? Bajar las utilidades, no pagar. Porque ¿qué pasa? ¿Dónde o va a incidir en sus inventarios o va a incidir en el estado de resultados? Eso lo vamos a ver mejor también cuando estemos en la asignatura de petrolera. No se preocupen, van a aprender eso conmigo y les voy a explicar. ¿Ya? Entonces dice la clasificación de los activos para la exploración y evaluación, reclasificación de los activos y considera el deterioro del valor de la información a revelar. O sea, de la información a dar. ¿Cómo le vamos a poner en los estados financieros? Sin embargo, ahí mismo, al seno de eso, han existido opiniones en contrario por parte de Robert P. Garnett, de repente ellos conocen algo de minería, Tom Smith, quienes discrepan con los contenidos de la NIF 6 minerales. Dicen, no, nosotros no firmamos esto. No firmaron. Tiene una serie de contradicciones que no tienen una mínima y casi ninguna relación con las actividades mineras que realizan en nuestro país. Las empresas medianas, pequeñas, cooperativas, mineras, la misma Comibol, y de acuerdo con las prácticas de contabilidad en uso en nuestro país, de la que ya hemos hablado, de la que les he hablado, de la Puig-Gordon, que esos todavía son más coherentes. ¿Ya? Que también, ¿no es cierto?, de lo anteriormente expuesto, se me saltaba esto, no sé qué ha pasado, se me ha descompaginado. Este material ya se los he enviado, no sé si está así. De lo anteriormente expuesto con respecto a la NIF 6, exploración y evaluación de recursos, observada por la consultora Bosco, que fue citada en el tema 2 del presente texto. ¿No es cierto? Ya hemos hablado de esto, pero son mucho más coherentes. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás, por favor, estamos para debatir esto. Aclaramos, y esto les va a servir justamente para los trabajos en grupo. Yo creo que ya están haciendo sus grupos de trabajo. Ahora, por circunstancias, un poco ya debería ir preparando ese material. En estos días he estado yendo al seguro universitario y mañana por la mañana yo voy a tener una pequeña intervención quirúrgica en el ojo izquierdo. Entonces, pero va a ser ambulante. Seguramente todo el día me darán una baja médica y voy a esta noche comunicar a sus compañeros que por la baja médica que me va a dar la doctora, tengo que internarme a las 7:30 de la mañana, seguramente a las 8, y para el mediodía ya estén de piecito, ¿ya? Entonces,
esto les estoy participando a ustedes para que el día jueves, como de costumbre, igual ya pasamos nuestra clase, no hay ningún problema. Aclaramos que para la realización de actividades mineras, a partir de la prospección y exploración, como la cadena productiva, las disposiciones legales como la ley 1777 en su artículo 66, como la ley número 535, ley de minería y metalurgia en su título 3, derechos mineros, y extinción, el capítulo 1, derechos mineros, artículo 92, nos habla de derechos mineros. Yo simplemente estoy poniendo los enunciados, me gustaría que ustedes lo vean. Los derechos mineros otorgan, dice, a sus titulares la potestad de prospectar, explorar, explotar, concentrar, fundir, refinar, industrializar y comercializar. ¿No es cierto? Los recursos minerales mediante las actividades mineras propias y complementarias en toda la parte de la cadena productiva minera. Eso es lo que dice la ley 535 de Evo Morales. En los artículos siguientes considera los derechos adquiridos y preconstituidos, el dominio, el derecho de seguridad y protección jurídica al amparo administrativo y otros que deben ser considerados. Eso nos dice. ¿Ya? ¿A qué voy a ir con esto? Seguramente me dice, estamos hablando de una cosa y creo que el licenciado se está pasando. No, está relacionado justamente. Porque ¿con qué vamos a hacer, por ejemplo, la prospección? Probablemente son aerofotogramas, es superficial, pero la exploración vamos a utilizar maquinaria, tecnología para explorar. Y bueno, para la explotación y la concentración, ¿no es cierto? También tecnología. Fundir y refinar o industrializar y la comercialización que hacer, porque todo producto que se produce, así no importa que sea repetitivo, es para comercializar, para vender. ¿No es cierto? Eso es. En tanto, la ley del Pentepatria Gonzalo Sánchez de Lozada, como la ley 535, se refiere, por ejemplo, van a volver a entrar dentro de 9 minutos, para disculpar. O sea, vigente se refiere, por ejemplo, a la cuadrícula, que es la unidad de medida de la concesión minera. Ahora se mide por cuadrículas. Antes se decían pertenencias, o se hablaba de hectáreas, pero ahora se ha unificado. Es un cuadrado. O sea, esa es la concesión minera. Estamos hablando de concesión minera, no de propiedad. Tiene la forma de un volumen piramidal invertido, ¿ya? Cuyo vértice inferior es el centro de la Tierra. Y su límite exterior o la superficie del suelo correspondiente planimétricamente a un cuadrado de 500 metros por lado con una extensión total de 25 hectáreas. Sus vértices superficiales están determinados mediante coordenadas de la proyección universal y transversa de Mercator UTM, referidas al Sistema Geodésico Mundial, WGS-84, etc. Sin embargo, existen ciertas contradicciones sobre lo que es el derecho minero y la concesión minera establecido en las disposiciones. No es lo mismo derecho minero que la concesión minera. Por si acaso, algunos confunden esto. ¿Por qué esto? Porque ya en los ejemplos que vamos a ver les voy a ir explicando también esto. Con respecto
a los aspectos de contabilización, ¿no es cierto?, de la prospección y exploraciones, y debido a la importancia que tiene dentro de la contabilidad mineral. La norma número 5 establece en el punto 2, costos de prospección, dice, deberían ser cargados a resultados en la medida en que se incurre. Y el punto 4 dice, los costos de exploración y desarrollo. 4.1, capitalización de los costos de exploración y desarrollo. Nos está hablando de capitalización. Nosotros, ¿qué entendemos por capitalización? A ver, estamos hablando en términos contables, jóvenes y señoritas. ¿Qué entendemos por capitalización? Consiste en tomar las ganancias para incrementar el capital. Puede ser, pero eso ya, digamos, en una determinada gestión, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo compro un activo, ¿qué es lo que hago con el activo? Estoy hablando de una maquinaria, por decir. Registrarlo como parte del patrimonio. Puede ser, ¿no es cierto? Ahora, no se olviden que si estamos comprando, ahora, mucho depende, ¿no es cierto?, de la cuestión jurídica que tenga la empresa, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahora, yo estoy comprando bienes de uso, los voy a llevar como propiedades, o sea, como bienes de uso o activos fijos, pero ¿dónde voy a abonar? Si estoy adquiriendo, por ejemplo, con un crédito, seguramente voy a abonar a una cuenta por pagar, a un documento por pagar. Y si estoy pagando, por ejemplo, en efectivo, bueno, se va a debajar mi liquidez. Voy a sacar fondos del banco, ¿no es cierto? Y ahí simplemente hay cambio por cambio. ¿Ya? Entonces, habla de capitalización de los costos de exploración. O sea, de esos gastos de exploración y desarrollo. No, eso hay que ver. ¿En qué momento se tiene que capitalizar o en qué momento no se tiene que capitalizar? No es cuestión de decir se capitaliza y listo. Ya inclusive para desarrollar nuevos yacimientos, expandir la capacidad de las minas en operación o desarrollar reservas mineras. No, no es así. Exploración, dice, sustancialmente en avance de producción actual, deberán ser capitalizados y mantenidos sin amortizar hasta que se decida sobre ellos de acuerdo con otras consideraciones de esta decisión. Esa decisión ya ha sido emitida hace años. Estamos hablando de 1980. Y hasta ahora no dicen nada. Se quedó ahí. Ya. Los costos de exploración y desarrollo incurridos para mantener la producción actual deberán ser cargados a resultados. No, pues no es así, en la medida que se realiza. Como les digo, esta norma número 5, no sé por qué lo hicieron, gente que absolutamente no tenía ningún conocimiento de contabilidad minera. Y la norma 5, en su punto 4, considera que los costos de exploración y desarrollo y la capitalización de los gastos no aplicables en la práctica contable. No sé cuáles serán los no aplicables. Y no dicen nada. Es como te dicen una cosa y después te dicen otra cosa. Y acá digo, lo correcto es que los gastos o los desembolsos
los que nos habla la NIF número 6, en el que incurren los peticionarios de las concesiones deben debitarse en una cuenta diferida del activo de prospecciones y exploraciones, por si acaso. Eso es lo que yo hago y eso es lo que hacen algunas empresas. O sea, las empresas bien organizadas, las que conocen algo de contabilidad, los cuales pueden tener dos resultados, como les he dicho, como en el ejemplo que hemos puesto. ¿Se acuerdan del ejemplo? ¿A quién le hemos puesto de ejemplo? ¿A la señorita Helen? ¿O a quién le hemos puesto de ejemplo? Sí, licenciado, a mí me puso de ejemplo el anterior. ¿No es cierto? Entonces nos ha de dar siempre resultados o positivo o negativo, según los informes técnicos de las exploraciones. Si el resultado es negativo y las concesiones exploradas no son económicamente rentables, y la ley cabeza, le estoy poniendo en rojo, ley cabeza, es muy pobre, el titular de la concesión debe renunciar y abandonar las concesiones. Y los gastos deben amortizarse según señala el Decreto Supremo número 24051 del 29 de junio de 1995 en su artículo 15. Les estoy diciendo claramente. Por lo tanto, los gastos de prospección y exploraciones deben amortizarse a la cuenta de resultados. Pero si el resultado es positivo, hay un gran yacimiento minero. ¿No es cierto? Es decir, las concesiones prospectadas y exploradas son económicamente rentables y la ley cabeza es muy interesante, por lo que el titular debe consolidar la misma, más los gastos incurridos en los trámites legales deben capitalizarse. Esto sí tiene que capitalizarse en una cuenta del activo, como una propiedad minera. Aunque no es una propiedad, pero todos los gastos incurridos hacen que tenga un valor. No se olviden que la NIF número 6 nos está hablando de cómo registrar y cómo hacer la evaluación, dice.
Muy bien. Entonces estamos hablando inicialmente de que si los resultados son negativos, hay que amortizar, porque eso dice el decreto 24051. O sea, yo no estoy inventando esto, ¿no? Que yo no voy a inventar la pólvora ya ha sido inventada, ¿ya? Probablemente pueda hacer algunos aportes en base a la experiencia que yo tengo, ¿no? Pero no voy a inventar nada, todo ya está inventado, casi todo, ¿ya? Por ahí nos van a venir también otro tipo de inventos, ¿no? Por lo tanto, esos gastos deben amortizarse. Pero si el resultado es positivo, es decir, las concesiones prospectadas y exploradas son económicamente rentables y la ley cabeza es muy interesante, se decía. Por lo que el titular, en este caso, los socios, la empresa, debe consolidar la misma, más los gastos incurridos en los trámites legales que deben capitalizarse en una cuenta del activo. Lo que no dice, por ejemplo, la NIF dice hay que ponerle un valor que nosotros queramos. Si ustedes la leen y la interpretan, dice eso. Pero no es cuestión de ponerle un valor, ¿ya? Si has incurrido en estos gastos 100.000 lucas, esos 100.000 lucas lo pongo a propiedades mineras y le pongo un nombrecito, ¿ya? Como una propiedad, pero dentro del activo, ¿ya? Entonces, es la forma de trabajar lo más correcto, sin inventar nada. Ahora, no sé si tienen preguntas hasta aquí, jóvenes y señoritas. Señoritas y jóvenes. ¿Hay preguntas o no? ¿No hay preguntas? Están 49 alumnos en sala. Bien, Licenciado, sí. ¿nos podría hablar un poco más de la ley cabeza? Ya, la ley cabeza. En realidad, cuando estamos hablando de ley cabeza, no sé si ya he explicado anteriormente, vamos a imaginarnos un poquito, ya van a disculpar que no esté en pizarra para dibujar. Es un, ¿cómo se llama? Es un cubo que llamamos en colegio, nos hacían hacer eso en la escuela, ¿no es cierto? Figuras geométricas, etcétera, y también de volumen. En este caso estamos hablando de un cubo perfecto, cuadrado, que tiene 1 metro de largo, 1 metro de ancho, por decir, y 1 metro de altura. Es un cubo, donde tú más o menos, ahora, mucho depende de qué tipo de volumen le estamos dando, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando nos hablan, para quienes han visto hacer una construcción, se habla, por ejemplo, de pedir una volqueta de arena. Y los volqueteros dicen, mi volqueta es de 6 cubos y cuesta tanto. Puede decirte que es de 6 cubos, quiere decir que es 6 metros cúbicos. Pero no es así. Ellos
calculan más. ¿Ya? No es exactamente, si iríamos a medir cubo por cubo, yo sé que nos están engañando. Pero en el cubo perfecto estamos viendo, o sea, en el volumen, ¿cierto? Tiene que ser perfecto. Entonces, lo que hacen los ingenieros metalurgistas es presuponer que en un metro cúbico, lo llenas tú la tierra que has sacado, ¿no es cierto? Y sacas de ahí una muestra, es decir, un tantito de tierra y lo llevas a hacer los análisis. Primero no solamente le tienes que colocar, es decir, tienes que mezclarlo bien, eso se llama muestreo. De eso también vamos a ver. Lo que estás haciendo es sacar una muestra. ¿Ya? Al sacar esa muestra, mandas al laboratorio y en el laboratorio van a determinar más o menos qué cantidad del mineral hay. Si estás haciendo de estaño, por ejemplo, te va a decir, la ley cabeza es, por decir, se me ocurre decir, simplemente 300 gramos. 300 gramos en un cubo. ¿A cuánto equivale eso? Entonces nosotros podemos preguntar, porque esa ley cabeza está medida en una tonelada, que es un cubo. En realidad, el cubo equivale a una tonelada. Y esa tonelada equivale a 1000 kilogramos. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. No sé acaso. ¿Ya? Entonces, lo que hacen ellos, ¿no es cierto?, es determinar cuánto de mineral hay en ese cubo, ¿no es cierto? Y si encontraron 300 gramos y hacen los cálculos más o menos, dicen, equivale a tanto, pero la cotización está tanto, no sirve. Pero si dicen, estamos encontrando en un cubo 1 kilogramo, de repente ya sea más interesante. Estamos encontrando 3 kilogramos, mucho más interesante. Entonces, los ingenieros saben, esto se va a poner interesante. Y si conectamos con las vetas centrales, quiere decir que hay un buen mineral. Por lo tanto, este yacimiento es bueno. Si está por debajo de los márgenes, porque ellos saben calcular también, ¿cierto? Calculan y dicen, en función al costo o a las cotizaciones internacionales, dicen, no, esto no sirve, pues. Entonces, no vale la pena. Entonces es negativo. Pero si es positivo, si dice sí, va a dar. En cada cubo hay 3 kilogramos de estaño. Está bien. Ha superado, inclusive los 2.5 kilogramos, 2 kilos y medio, por decir. Y ha superado. Entonces está bueno. La ley cabeza es muy buena. ¿No? Y si está por debajo de 1 kilogramo, o peor todavía, menos de medio kilogramo, o 300 gramos, ya es muy pobre, pues no sirve. Vas a tener que mover tal cantidad de tierra, peor todavía si no tienes tecnología buena, para producir poco. Porque lo que se trata es de producir harto. ¿No es cierto? De eso se trata. Por eso llaman ley cabeza. ¿Cuánto de contenido tiene en un cubo?
La ley cabeza te determina eso. Es decir, cuántos kilogramos o cuántos gramos hay en un cubo de tal mineral. Y para cada mineral no es lo mismo. Por ejemplo, para el zinc tiene que haber mínimamente unas 15 libras, aproximadamente unos 7 kilogramos, para ser, por ejemplo, negociado. En el oro varía todavía. En un cubo puedes encontrar, por decir, 50 gramos, es una super ley cabeza. Pero si encuentras menos de 1 gramo, no sirve, pues. No sirve ese yacimiento de oro. No sé si la señorita me ha entendido. Licenciado, le habla Nancy. Disculpe una consulta para entenderle mejor. La ley cabeza, entonces, sería un método de medición de cantidad de mineral. Exactamente. Es un sistema de medición que hacen los metalurgistas. O sea, de acuerdo a un balance metalúrgico. En realidad se llama balance metalúrgico. Ellos dicen, estamos metiendo tanto de tierra en un metro cúbico, por decir, o estoy metiendo 10 metros cúbicos y voy a saber cuánto voy a recuperar. Están haciendo ya un balance. Y ese balance está determinado justamente por la ley cabeza, por el contenido que tiene de mineral. ¿Ya? O sea, eso es es una forma de medición. ¿Ya? De medir en un metro cúbico qué cantidad del mineral que nosotros estamos queriendo explotar existe. Ahora, claro, ellos no entran a medir, por ejemplo, cuando se sacan, por ejemplo, ¿qué les digo? Muestras mediante perforaciones a diamantina, van a sacar, por ejemplo, no metros cúbicos, pueden sacar, por decir, decímetros cúbicos o centímetros cúbicos. ¿Se da? Y en proporción a eso tienen que hacer también los cálculos. Pero en función, ya no a 1 milímetro cúbico, sino puedo decir a un decímetro cúbico o a 1 centímetro cúbico, que es lo más chiquitito. ¿No es cierto? Entonces, para entrar al laboratorio, se lo tiene que pulverizar eso y establecer más o menos cuánto de mineral existe. Eso se llama ley cabeza, de acuerdo al balance metalúrgico que se va a hacer. Ahora, ellos agarran fórmulas, inclusive, son fórmulas matemáticas que ellos agarran. Si ustedes entran, por ejemplo, al internet, van a ver cosas y no lo van a entender porque parecería que está hecho en chino, ¿cierto? Porque utilizan ciertas fórmulas. Pero yo los estoy explicando porque yo he hablado también con los ingenieros. Entonces, es la forma como uno entiende por ley cabeza y cómo se debe medir esto. ¿Qué dice la señorita? Licenciado, con esta explicación sí me queda ya muy claro que como dijimos, es un sistema, un método de medición que realizan los metalúrgicos, ¿lo ves? Para saber qué cantidad de mineral hay en gramos, toneladas, ¿lo ves? Eso es lo que le he entendido. Gracias, licenciado. Ahora, yo, por ejemplo, a veces a mis alumnos así en clases presenciales me preguntaban, pero no la estamos entendiendo. Ya. Hagamos de cuenta que estoy agarrando un cubito pequeño, ¿ya? De un decímetro, o sea, 10 centímetros por lado y 10 centímetros de altura. Es un cubito de 10 centímetros. A ver, háganse la idea esa. Es pequeñito, ¿no es cierto? ¿Sí? En una regla, miren, 10 centímetros. Pueden hacer un cubito. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí?
Sí, licenciado. Entonces, ahí agarro yo. Ahí agarro y se me ocurre agarrar un puñado de trigo. Lo vacío ahí. Y agarro 2 puñados de arroz. ¿Ya? 2 puñados de arroz. Lo mezclo. Ha llenado el cubo. ¿Ya? Lo mezclo bien. Va a sacar directamente, voy a hacer la muestra, voy a contar, ¿no es cierto?, cuántos hay de trigo y cuántos hay de arroz. Puedo estarlo contando, ¿no? Así de mor. Y estoy seguro que de trigo va a haber, por decir, 30 a 35 gramos. Y de arroz va a haber más o menos unos 70 gramos. O sea, 70 gramitos, o granos. ¿No es cierto? ¿O no? ¿Me han entendido o no? O medio chino lo he vuelto también. Si he puesto 2 porciones de arroz y uno de trigo, ¿cuál es mayor? Lógico, el arroz, dice. El arroz, pues. ¿No? El arroz. Está justamente una parte, o sea, 1/3 de arroz, o digo de trigo, y 2/3 de arroz. En función a eso podemos saber. Es que sin decirle a nadie, yo puedo mezclar eso y entregarle y decir, a ver, saca una muestrita y cuenta, más o menos, ¿cuánto crees que hay? Ya, vamos a ver. Como un juego. Pues. He encontrado tanto de trigo y tanto de arroz, ya. Porque son casi de la misma dimensión, vamos a ver, supuestamente. ¿No es cierto? Entonces ahí se determina la delicadeza. ¿Cierto? Cuánto de trigo hay y cuánto de esto. Ahí podemos decir 1/3 de trigo y hay 2/3 de arroz. Y aquí nos pueden decir, hay un tantito de mineral de pero hay más tierra. Se dan cuenta. Pero hay más tierra. Entonces, en porcentajes equivale, por decir, a un 1 o 2%, por decir, de mineral sobre un 100%. Será bueno, ¿no? Ahora, dependiendo del mineral. No es lo mismo explotar zinc que explotar, por ejemplo, antimonio o explotar wolfram. Cada uno tiene su cabeza más o menos de acuerdo a los costos. ¿Ya? Que no es lo mismo, por ejemplo, plata o zinc o plomo. ¿Cierto? ¿Ahora está claro o no está claro? Ayúdenme, pues. Sí, sí, licenciado, está claro. Ya. Entonces, a eso se llama. Ellos, los metalurgistas, llaman balance metalúrgico para calcular esto. Se llama balance metalúrgico. Tienen sus fórmulas. ¿Ya? Y yo les estoy explicando así en forma, ¿qué decimos? Forma, a ver, hay un término, más castellano, no sé si está bien la palabra, o más cristiano, ¿ya? Porque ellos emplean fórmulas, en las fórmulas determinan eso. Bien, ¿alguna otra pregunta más?
Muy bien. Aquí estoy poniendo un ejemplo ya. Vamos a suponer que la empresa minera San Juan Limitada contrata los servicios de la consultora Consul Mines Limitada para que realice trabajos de prospección y exploración en una nueva concesión de 100 cuadrículas que le fue autorizada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM de Potosí. Artículos 39 y 40, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley número 535 vigente. Y en fecha 15 de marzo del 19, firman un contrato por dólares 80,000. ¿Ya? Entonces, la empresa minera San Juan Limitada, grupo de operación, va a hacer el siguiente registro. Estoy poniendo a costos, o pueden ser gastos. A veces yo utilizo el término de costos y o gastos de prospección y exploración. ¿Ya? Es una cuenta diferida. Todavía no les estoy mandando el plan de cuentas. Estoy actuando ya con el plan de cuentas que vamos a trabajar. ¿Ya? Estoy debitando los 560,000 y estoy registrando como letras y documentos otros, independientemente de lo que después, que cuando le facture, tendríamos que recuperar el crédito fiscal, que es otra cosa. Después les explico eso también. ¿Ya? Entonces, aquí registro del contrato para la exploración de la nueva concesión de Cerro de Ayahuita por dólares 80,000, tipo de cambio 7. Le estoy poniendo así. Si multiplicamos 80,000, 8 por 7, nos ha de dar 56,560,000. ¿Sí? ¿Está bien o no está bien? Ahora, supuestamente, ¿no es cierto?, que un año después, por decir, casi un año y algo más de lo que han hecho los trabajos, porque eso de la exploración no es ir y listo, aquí se ha hecho ya, no, eso demora, porque tienen que llevar tecnología, maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La empresa Consumit, ¿no es cierto?, un año después, más o menos, vamos a decirlo, no importa, ¿no? A ver, del 15 de octubre del 19 a ¿cuánto han transcurrido? Más o menos 7 meses, por decir, ¿no es cierto? Sí. Entrega los resultados y el informe definitivo según contrato, siendo el resultado positivo, es decir, es un yacimiento mineralógico económicamente rentable que cuenta con reservas comprobadas y positivas. Por lo tanto, el registro más los gastos incidentales por trámites y otros que alcanzan a bolivianos 15,000 en la obtención de la concesión hasta el registro de derechos reales será el siguiente. Lo que voy a hacer es debitar a propiedades mineras, Cerro de Ayahuita, así se llama la propiedad, 575,000. Estoy aumentando ahí los 15,000 que estoy haciendo por los trámites, ¿no es cierto? Y estoy abonando a costos de prospección y exploración 560. Lo estoy haciendo ya ni sin considerar, ¿cómo se llama? Se pueden hacer los cálculos del crédito fiscal, etcétera, cuando dan las facturas. Además, vamos a ir pagando periódicamente, no por decir cada mes seguramente un anticipo, etcétera. Y abonamos al Banco Nacional de Bolivia, registro de la nueva propiedad Cerro de Ayahuita, más los gastos incidentales, o sea, el gasto que ha incurrido. Estamos poniendo en una cuenta del activo como propiedad minera.
En el supuesto caso de que la consultora hubiese dado un informe negativo, es decir, que no es un yacimiento económicamente rentable y que de acuerdo a la ley cabeza y el balance metalúrgico es muy bajo, y los gastos y costos de prospecciones y exploraciones deben amortizarse como en el siguiente registro. O sea, voy a poner a la cuenta de resultados 3630, amortización de costos de prospección y exploración 560,000, y lo voy a abonar los costos de prospecciones y exploraciones, con lo que va a desaparecer esa cuenta. Registro de la amortización de los costos de exploración de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, Ley 843, texto modificado y Decreto Supremo 24051. Ahora, esa disposición me dice que puedo amortizar en 5 años. Eso quiere decir que divido los 560 en 5 años y cada año pues llevo una quinta parte, ¿no es cierto? O como se llama, si lo dividimos ahorita. Y para los ya vayan preparándose su material también, porque van a ir trabajando conmigo, vas maquinitas de calcular por si acaso. Cómprense una maquinita de calcular o ya tienen, no utilicen su mismo celular, porque en el celular hay, pero mejor si tienen una maquinita al lado. ¿Ya? Entonces lo dividimos entre 5 y vamos a saber cuánto estaríamos amortizando cada, a ver, si alguien tiene su maquinita, 560,000 dividido. 112,000, licenciado. Entonces cada año podríamos amortizar 112,000 hasta dejar en cero la cuenta de costos de prospección. Eso nos dice la ley, por si acaso. En caso de negativo, vean. No como dicen los señores de, ¿cómo se llama? El Colegio de Auditores, el Consejo Técnico, de esas eminencias. Eso es simplemente una muestra. Vamos a ver otros casos más. ¿Ya? Por ejemplo. Licenciado, una consulta al respecto. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a ver otro tipo de Sí, adelante. Licenciado, en caso de que sea positivo, entonces, como estamos debitando a la cuenta propiedades mineras, eso llega a ser un activo ya para la empresa, ¿verdad? Claro que sí. Ya, y en caso de ser en caso de ser negativo, amortización llega a ser ya un gasto para la empresa. Exactamente, ya llevamos a resultados. Ya, ok, está bien. ¿Está bien? Sí, okay. Solamente para aclarar, licenciado, para tomar apuntes. Gracias, licenciado. Listo, jóvenes y señoritas. Por ahora, vamos a quedar acá. Seguramente sus compañeros de mañana el paralelo A, o mejor dicho, el paralelo C y D no van a pasar, y tampoco en la tarde voy a poder pasar porque mañana voy a estar con el ojo parchado. ¿Ya? Entonces, nos veríamos el jueves demasiado. Vamos a quedar acá, ¿ya? Para entrar ya a ver lo que es... por eso estoy aclarando que la amortización se la puede realizar también en 5 años para no afectar los resultados de las empresas, porque a veces puede afectar, un monto grande puede afectar al estado de resultados, y a veces por política puede decirse, no está bien eso. No se olviden que a veces se manejan los estados financieros especialmente para los bancos para sacar créditos. Y si dicen que ve que la empresa no está ganando y que está en pérdida, pues no le van a prestar, ¿no es cierto? Simplemente es una aclaración que estoy haciendo, ¿ok? Pero se puede hacer eso. Es decir, si 112,000 o algo así no le va a afectar, entonces pone, o digo, va a afectar los 560,000 en el estado de resultados, porque es de un solo golpe, podemos amortizar cada año
los 112,000 en 5 años y no va a afectar mucho los resultados, pero estamos haciendo lo correcto. Lo que dice la disposición legal, la ley 843, texto modificado, decreto supremo 24051. ¿No es cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Sí, está bien, licenciado. Muy bien. Entonces, por hoy vamos a quedar acá, jóvenes y señoritas. Nos veríamos el próximo jueves. ¿Está bien? Está bien, licenciado. Muy bien. Licenciado. Entonces vamos a finalizar para todos. Que tengan buenas noches. Otra consultita más, disculpe, por favor. ¿Hasta cuándo tenemos que mandar la lista de los grupos, por favor, dicen? Eso lo vamos a definir el día jueves ya, para que podamos hacer el sorteo ya de los temas el próximo lunes, ¿ya? Denme un poquito de tiempo. Ahora estoy preocupado con esto de mi ojito izquierdo, ¿ya? Ok, gracias, licenciado. Sí. Gracias. Entonces, pero de todas maneras ustedes vayan adelantando, ya vayan formando sus grupitos de 6 a 8 alumnos, ¿no es cierto? Eso hemos dicho. ¿Está bien? Vayan a... Ok, gracias, licenciado. Muy buenas noches, señoritas y jóvenes y señoritas, que tengan muy buenas noches. ¿Está bien? Que le vaya bien, licenciado.